Imagínate esto. Son las 2 de la madrugada. Una araña lobo lleva varios minutos tejiendo una pequeña guarida entre las raíces de un árbol caído. De repente, siente una vibración. Algo se mueve rápido entre la hojarasca. Es un ciempiés tropical, letal, que viene buscando exactamente lo mismo que ella, su próxima comida. No hay escapatoria. No hay negociación. Lo que estás a punto de ver es el resultado de cientos de millones de años de evolución convergiendo en un solo momento. 2 asesinos perfectos, 2 estrategias completamente distintas, y solo uno puede salir vivo. Pero antes de meternos de lleno en quién gana, hay algo que necesitas entender. Este enfrentamiento no ocurre por accidente. Hay una razón profunda y fascinante por la que estos 2 animales se cruzan constantemente en el mismo territorio, compitiendo por el mismo recurso. Y esa razón lo cambia todo. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de arañas y ciempiés. Part 1. ¿Por qué existen estos 2 animales? Para entender la rivalidad entre arañas y ciempiés, primero tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo. Hablamos de hace unos 430 millones de años, cuando los primeros artrópodos empezaron a colonizar la tierra firme. Los primeros en llegar no fueron los insectos, fueron los quelicerados, el grupo que incluye a las arañas, y los miriápodos, que es el grupo al que pertenecen ciempiés y milpiés. Llegaron arañas versus ciempiés. ¿Quién domina en las sombras? A tierra unos 10 o 20 millones de años antes que los primeros hexápodos, que son los insectos. O sea que tanto arañas como ciempiés son literalmente los veteranos de la colonización terrestre. Sin embargo, llegaron primero y aún así no dominan el planeta. ¿Por qué? Porque después llegaron los insectos, y fue como si alguien encendiera la luz en una habitación oscura. Los insectos con sus 6 patas resultaron ser la forma de locomoción más eficiente energéticamente que jamás ha existido en tierra firme. No solo eso, desarrollaron alas, metamorfosis y una capacidad de adaptación brutal que les permitió invadir prácticamente cada nicho ecológico disponible. Hoy, hay más de 1 millón de especies de insectos descritas. Son, sin ninguna duda, el grupo animal más exitoso del planeta terrestre. Entonces, ¿qué les pasó a las arañas y a los ciempiés? ¿Fueron simplemente aplastados por la avalancha de insectos? Aquí entra en juego uno de los principios más importantes de la ecología: el principio de exclusión competitiva. Básicamente dice que 2 organismos que compiten por el mismo nicho no pueden coexistir indefinidamente. O uno elimina al otro, o ambos se desplazan hacia nichos distintos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a gran escala. Los insectos ocuparon casi todo: herbívoros, polinizadores, descomponedores, carroñeros, detritívoros. Dominaron el acceso a los recursos vegetales y a los ciclos orgánicos de manera tan eficiente que a los artrópodos terrestres les quedaron básicamente 2 opciones para sobrevivir. La primera, especializarse en comer materia vegetal muerta y descompuesta, algo que casi nadie quiere porque tiene poco valor nutricional. Los milpiés tomaron este camino. La segunda, convertirse en depredadores de los propios insectos. Y ahí es exactamente donde están las arañas y los ciempiés. La exclusión competitiva los obligó a ser lo que son hoy: cazadores especializados en matar a los animales que dominaron el mundo. Y oye, si esto que acabas de escuchar te parece tan fascinante como a mí, este canal va exactamente de esto. Biología que parece sacada de una película, pero es completamente real. Si no estás suscrito todavía, este es buen momento. No cuesta nada y no te vas a arrepentir. Y aquí viene lo más interesante. Cuando 2 grupos completamente distintos se ven forzados al mismo nicho por el mismo motivo, ¿qué ocurre entre ellos? ¿Se exterminan mutuamente o encuentran un equilibrio?
pues llevan cientos de millones de años en un empate tenso. Ninguno ha podido eliminar al otro. Y a continuación te voy a explicar por qué. Parte 2. La araña, el asesino de precisión. Vamos a conocer mejor al primer contendiente. Las arañas son quelicerados. Y eso significa algo muy específico. No tienen mandíbulas como los insectos. En su lugar tienen quelíceros, que son apéndices modificados que básicamente actúan como sus herramientas de caza. En el caso de las arañas, esos quelíceros son los colmillos, y esos colmillos inyectan veneno. El veneno araña es casi siempre un potente neurotóxico, diseñado para paralizar a la presa, no necesariamente para matarla al instante. Tiene sentido porque la araña tampoco puede masticar, no tiene mandíbulas. Entonces lo que hace es inyectar enzimas digestivas directamente en el cuerpo de su víctima mientras la paraliza. Básicamente, la disuelve desde adentro y luego sorbe el contenido como si fuera un batido. Sí, es tan perturbador como suena. Ese es el motivo por el que en una telaraña siempre ves cadáveres secos. La araña los vació completamente. Algunas especies tienen veneno suficientemente potente como para ser peligrosas para los humanos. La araña de embudo de Sydney, la araña errante brasileña, la viuda negra, todas ellas pueden causar síntomas graves en personas, lo que da una idea de cuán potente puede ser ese veneno en proporciones mucho más pequeñas. Ahora bien, la araña no solo tiene veneno. Tiene algo que no tiene ningún otro depredador en el planeta: la seda. La seda es probablemente la herramienta de caza más sofisticada que existe en el mundo animal. No es solo una telaraña pegajosa. Dependiendo de la especie, una araña puede producir diferentes tipos de seda con propiedades físicas completamente distintas. Seda estructural, seda adhesiva, seda para envolver presas, seda para construir sacos de huevos, seda de señalización. Pero más allá de la trampa obvia, la seda funciona como una extensión sensorial del propio cuerpo de la araña. Esos hilos están cubiertos de pelos microscópicos que captan vibraciones. Una araña puede saber exactamente el tamaño, el peso y el tipo de movimiento de una presa simplemente por cómo vibran los hilos. Es como tener un sistema de radar que cubre metros a su alrededor sin moverse. Y eso de sin moverse es clave, porque la araña es una experta en conservar energía. El sistema circulatorio de las arañas es único. Tienen algo llamado pulmón en libro, una estructura interna con muchos pliegues que absorbe oxígeno pasivamente. Ese oxígeno pasa directamente a su hemolinfa, que es básicamente su sangre, y de ahí se distribuye al cuerpo. Lo especial es que las arañas no tienen músculos extensores en las patas. En su lugar, utilizan presión hidráulica para extender las extremidades, como si fueran cilindros hidráulicos diminutos. Eso les da una capacidad explosiva brutal para movimientos cortos. El salto de una araña saltadora o la velocidad con la que una tarántula golpea son perfectos ejemplos. Pero también significa que no pueden mantener esa intensidad por mucho tiempo. Son animales de explosión, no de resistencia. ¿Y el cerebro? Las arañas, especialmente las saltadoras, son de los artrópodos más inteligentes que existen. Tienen ojos simples en lugar de ojos compuestos como los insectos, lo que les da una percepción de profundidad excelente. Las saltadoras en particular han mostrado comportamientos de planificación que son casi inquietantes para un animal tan pequeño. Pueden trazar rutas para rodear a una presa antes de que ésta las vea, incluso pasando por zonas donde pierden visualmente el objetivo. Eso, en un animal de milímetros, es extraordinario. En resumen, la araña es un asesino de precisión. Conoce su entorno mejor que nadie, controla el campo de batalla con su seda,
Golpea cuando las probabilidades ya están a su favor y tiene un veneno que puede terminar el combate antes de que empiece, pero necesita que la presa entre en su juego. Parte 3. El ciempiés, la máquina de guerra activa. Ahora vamos con el segundo contendiente, y si la araña es un francotirador, el ciempiés es un tanque. Los ciempiés son miriápodos y, a diferencia de las arañas, sí tienen mandíbulas. Pero la herramienta que los define no son las mandíbulas, sino las forcípulas. Unas patas modificadas justo detrás de la cabeza que actúan como garras venenosas. Con ellas agarran a la presa, la sujetan con una fuerza brutal e inyectan veneno. Y aquí hay una diferencia fundamental respecto al veneno de la araña. El veneno del ciempiés no está pensado principalmente para paralizar. Está pensado para hacer daño inmediato, para causar un colapso rápido de los tejidos. La araña puede darse el lujo de esperar a que la presa se paralice. El ciempiés no puede, porque su estrategia de caza es completamente distinta. El ciempiés persigue, sujeta y mata activamente. A menudo empieza a comer antes de que la presa esté muerta. No tiene tiempo que perder. ¿Y cómo puede hacer eso sin agotarse? Aquí entra una de las cosas más fascinantes de su biología, la locomoción metacrónica. Cuando un ciempiés corre, sus patas no se mueven todas al azar ni en pares simétricos. Se mueven en una ola coordinada que recorre todo el cuerpo, de adelante hacia atrás, con patas adyacentes moviéndose ligeramente desfasadas entre sí. En cualquier momento dado, solo una fracción de las patas está en contacto con el suelo, mientras las demás están en movimiento. El resultado es un ciclo casi continuo de propulsión sin casi pausas. Matemáticamente, es una de las formas más eficientes de locomoción que existe en artrópodos terrestres. El ciempiés no es necesariamente el animal más rápido en distancias cortas, pero puede mantener un ritmo alto durante mucho más tiempo que una araña. Y eso, cuando se trata de rastrear y perseguir presas, importa muchísimo. Y si el video te está gustando hasta aquí, dale like. En serio, tarda un segundo y me ayuda muchísimo a que esto le llegue a más gente. Gracias. Seguimos. Para compensar su visión limitada, muchas especies son prácticamente ciegas. Los ciempiés tienen antenas extremadamente sensibles que captan vibraciones, humedad, temperatura y señales químicas con una precisión notable. Reaccionan en fracciones de segundo a lo que detectan, y cuando agarran algo, la fuerza de sus forcípulas es proporcional a su tamaño. Los ciempiés grandes pueden sujetar presas que cuadruplican su peso. También tienen un truco defensivo bastante llamativo. Si un depredador los agarra por la parte delantera, pueden doblar el cuerpo completamente hacia atrás para mostrar las patas traseras, llamadas patas terminales, que imitan visualmente una segunda cabeza. No son patas normales, son más largas, de diferente color, y su movimiento simula el comportamiento agresivo de la cabeza real. Muchos depredadores se confunden o se asustan lo suficiente como para soltar al ciempiés. Hablemos de tamaño, porque aquí las cosas se ponen serias. El ciempiés gigante peruano de patas amarillas puede alcanzar los 30 centímetros de largo y pesar cerca de 100 gramos. Se han documentado individuos cazando murciélagos directamente del techo de cuevas, sosteniéndolos con las patas traseras mientras se cuelgan para no caer. También cazan lagartijas, ranas e incluso ratones pequeños. En el lado de las arañas, la tarántula come pájaro, puede pesar hasta 175 gramos y también caza vertebrados pequeños. Pero comparada con un ciempiés de similar tamaño, su ventajaje en masa no se traduce directamente en ventaja en combate, y ahora veremos por qué. Si la araña es un francotirador que controla el campo de batalla,
El ciempiés es un soldado de asalto que puede perseguirte a donde vayas. Parte 4. Cara a cara. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Ahora viene la parte que todo el mundo quiere saber. ¿Quién gana cuando se enfrentan? La respuesta honesta es: depende. Y no te digo eso para esquivar la pregunta. Te lo digo porque hay variables reales que cambian el resultado completamente. Vamos por partes. Arañas pequeñas versus ciempiés de cualquier tamaño para ser claros. Una araña pequeña de las que tejen redes circulares, como las típicas arañas de jardín, no está diseñada para este tipo de combate. Su estrategia es capturar moscas, mosquitos, insectos pequeños, envolver, esperar, disolver. Si un ciempiés, incluso uno pequeño como el de las casas, cae en su red, lo más probable es que el ciempiés se libere, dé la vuelta y acabe con la araña. Para este tipo de araña, el ciempiés es simplemente demasiado. Algunas arañas tejedoras grandes sí pueden atrapar ciempiés pequeños en redes especialmente resistentes. Pero si el ciempiés supera cierto tamaño, la ecuación cambia. Puede cortar los hilos con sus mandíbulas y liberar sus forcípulas. Araña lobo versus ciempiés medianos. Aquí la cosa se equilibra bastante. La araña lobo es uno de los casos más interesantes porque su estrategia de caza se parece mucho más a la del ciempiés que a la de otras arañas. No construye telarañas para cazar. Persigue activamente a sus presas usando su excelente vista y su velocidad. Es robusta, agresiva y tiene un buen mordisco. Frente a un ciempiés de tamaño similar, el combate está muy abierto. La araña lobo tiene más velocidad en ráfagas cortas, mejor visión, y su veneno es significativamente más potente. Pero el ciempiés tiene más resistencia, más fuerza de agarre, y es mucho más difícil de morder limpiamente porque su cuerpo flexible hace que sea difícil encontrar un punto vulnerable. En captividad, cuando se han puesto estas dos especies juntas en condiciones similares de tamaño y peso, el resultado ha sido consistentemente impredecible. Ningún grupo gana la mayoría de las veces de forma clara. La araña saltadora versus el ciempiés de las casas. Este es un enfrentamiento especialmente curioso, porque la araña saltadora tiene algo que muy pocos artrópodos tienen: inteligencia táctica real. El ciempiés de las casas es increíblemente rápido para su tamaño. Es uno de los corredores más veloces del mundo artropódico en términos relativos. Pero la araña saltadora es capaz de planificar, de moverse lateralmente, de calcular el momento exacto del ataque. Podría sortear al ciempiés o atacar desde un ángulo inesperado. Sin embargo, si el ciempiés de las casas logra atrapar primero a la araña saltadora, que es bastante posible dado su velocidad, el resultado es rápido y definitivo. Este combate lo gana quien detecta primero al otro. Y ahí las cosas están muy igualadas. La araña tiene mejor visión de cerca, pero el ciempiés tiene mejores antenas. Dependiendo del entorno, ya sea una superficie plana o entre piedras y hojarasca, la ventaja cambia de bando. El duelo épico. Tarántula gigante versus ciempiés gigante. Y aquí llegamos al enfrentamiento que tiene más vídeos virales en internet, y con razón porque es genuinamente impredecible. Una tarántula come pájaros, pesa más. Tiene un exoesqueleto más grueso. Su veneno es significativamente más potente. Y en ráfagas cortas, es más rápida. Sin embargo, si el ciempiés gigante logra envolver su cuerpo alrededor de la tarántula y sujetar alguna extremidad con las forcípulas, la situación se invierte. El ciempiés tiene una fuerza de constricción brutal, y una tarántula inmovilizada es una tarántula muerta. Los vídeos de estos enfrentamientos en captividad muestran exactamente eso. A veces la tarántula muerde primero y el veneno hace su trabajo en segundos. Otras veces el ciempiés envuelve a la araña antes de que pueda reaccionar y no la suelta,
Ambos son capaces de cazar vertebrados pequeños. Ambos tienen una tolerancia al daño físico impresionante. Y ambos tienen estrategias de ataque que pueden terminar el combate antes de que el otro pueda responder. Unos pocos segundos son la diferencia entre la vida y la muerte. Parte 5. Las diferencias que nadie menciona más allá del combate directo. Hay otras dimensiones en las que estos dos animales muestran diferencias fascinantes. Longevidad. Ambos grupos viven sorprendentemente mucho para ser artrópodos. Tanto ciempiés como arañas mudan de piel a lo largo de toda su vida, y eso les permite regenerar tejido dañado e incluso patas perdidas. Hay tarántulas y arañas trampa que han vivido más de 20 años en cautividad. De hecho, se tiene registro de una araña trampa australiana llamada número 16, que llegó a vivir 43 años antes de morir a manos de una avispa parasitoide. Poética pero trágica muerte para el artrópodo más longevo jamás registrado. Los ciempiés también pueden vivir más de una década en algunas especies y en promedio tienen una vida cuidado parental. Ambos grupos muestran cierto nivel de cuidado de los huevos, algo que no es nada común en el mundo de los artrópodos. Las arañas protegen sus sacos de huevo Shasta, la eclosión. Los ciempiés van un paso más allá. Muchas especies se enrollan alrededor de la puesta y la limpian activamente para evitar hongos hasta que las crías pueden valerse por sí mismas. Comportamiento social. Los ciempiés son estrictamente solitarios. Las arañas también lo son casi siempre, aunque hay algunas excepciones. Ciertas especies de arañas construyen redes comunales enormes en las que múltiples individuos colaboran para atrapar presas más grandes. Pero ojo, la colaboración termina en la caza. A la hora de comer, cada araña va a lo suyo. Dispersión. Las arañas tienen un truco de dispersión increíble que los ciempiés simplemente no tienen: el vuelo en globo. Las arañas jóvenes y algunas adultas pequeñas liberan hilos de seda larguísimos que atrapan corrientes de aire y las transportan kilómetros o incluso cientos de kilómetros. Se han encontrado arañas viajando en la estratosfera baja. Es literalmente el equivalente artrópodo de lanzarse en paracaídas. Los ciempiés, en cambio, tienen que ir a pie a donde van. Parte 6. El veredicto entonces, ¿quién es más dominante en términos generales? Si hablamos de presencia global, adaptabilidad y número de especies, las arañas ganan claramente. Hay más de 48.000 especies de arañas descritas, frente a unas 3.000 de ciempiés. Las arañas viven en todos los continentes, excepto la Antártida, en todos los hábitats imaginables, y han desarrollado una variedad de estrategias de caza que no tiene paralelo en ningún otro grupo de depredadores del mismo tamaño, peto en términos de combate directo, emparejando individuos del mismo peso. El resultado es honestamente demasiado ajustado para declarar un ganador universal. Lo que sí podemos decir es esto: la araña tiene ventaja cuando controla el entorno. En su red, en su territorio, con tiempo para preparar la trampa, la araña es casi imbatible para cualquier presa de su tamaño. Su inteligencia, su capacidad sensorial y su veneno más potente hacen que un solo error del ciempiés sea suficiente para terminar el combate. El ciempiés, por su parte, tiene ventaja en terreno abierto y en encuentros sin preparación previa. Si el encuentro es de igual a igual, sin red de por medio, el ciempiés tiene más resistencia, más fuerza de agarre y es genuinamente más difícil de inmovilizar. No le hace falta que la araña cometa un error. Puede ganar por pura persistencia. Arañas versus ciempiés. ¿Quién domina en las sombras? Si tuviera que apostar por uno solo en un duelo a ciegas, me inclinaría ligeramente por la araña. Porque la inteligencia cuenta, porque el veneno más potente y la capacidad de reacción más rápida marcan la diferencia en el momento decisivo.
pero solo ligeramente. Cualquiera que te diga que una de estas dos siempre gana, no ha visto suficientes vídeos de estos combates. Lo que sí es indiscutible es lo siguiente. Ninguno de los dos es un asesino por vocación. Son asesinos por necesidad. La evolución, la competencia y las circunstancias los moldearon para ser exactamente lo que son. Dos soluciones distintas al mismo problema. Dos estrategias distintas para sobrevivir en un mundo dominado por los insectos. Y en ese sentido, tanto la araña como el ciempiés son triunfos de la adaptación. Organismos que no deberían existir según la lógica de la competencia, y sin embargo llevan cientos de millones de años aquí. Eso, en sí mismo, merece respeto. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Estos temas de biología comparativa son los que más me apasionan porque te hacen ver el mundo de otra manera. La próxima vez que veas una araña en una esquina o un ciempiés cruzando el suelo de noche, ya sabes lo que hay detrás de ese animal. No son bichos raros. Son el resultado de cientos de millones de años de guerra evolutiva. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Y si quieres que haga más comparativas como esta, escorpiones versus ciempiés, tarántulas versus avispas, mantis religiosa versus lo que sea, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.